¿Qué tal? Bienvenidos al Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, una serie de la Facultad de Ciencias y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta serie tratamos los temas que nos apasionan en ciencia, que nos interesan en la enseñanza de la ciencia y en la divulgación, y que queremos compartir con ustedes para que nos acompañen y se entusiasmen de todos estos temas de los que trabajamos, de los que queremos compartirles nuestros puntos de vista, lo que hacemos, nuestras opiniones, para que ustedes se involucren y nos hagan llegar también sus opiniones. Este año, esta temporada que iniciamos con el programa de hoy es muy especial porque en la Facultad de Ciencias estamos celebrando nuestros 75 primeros años de existencia, lo cual nos hace sentir muy orgullosos. Para iniciar este programa, tenemos hoy a 3 invitados súper estrellas especiales para nosotros. Tenemos en primer lugar a la doctora Ani Pardo Semo. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias, tiene una maestría y un doctorado en bioquímica. Ella es profesora emérita de la facultad, ha sido profesora durante muchos años en nuestra institución, ha tenido distintos cargos en la universidad, tiene muchos reconocimientos y es una investigadora de primer nivel. Muchas gracias, Ani. Hola, Patricia, gracias por acompañarnos hoy. Está también el doctor Manuel Peinbert Sierra. El doctor Peinbert, a lo mejor ustedes ya lo reconocen porque es uno de los astrónomos más famosos de este país. Su fama llega a nivel internacional. Es un profesor de muchos años de la facultad, muy querido también. Él trabaja en el Instituto de Astronomía de nuestra casa de estudios. Tiene la licenciatura, la maestría y el doctorado también. Y muchos reconocimientos, es miembro del Colegio Nacional y es investigador emérito y doctor honoris causa de nuestra institución. Gracias, Manuel, por acompañarnos. Pues muchas gracias, Patricia, por invitarme. Me encanta hablar de la Facultad de Ciencias, de la cual estoy enamorado. Y nuestra anfitriona, digámoslo así, es la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Ella es nuestra directora en la Facultad de Ciencias. Ella tiene una licenciatura, maestría y doctorado en biología. Su área de especialidad es la evolución biológica, su tema Darwin particularmente. También ha sido profesora de la facultad durante muchos años, hace investigación y ha tenido distintos cargos universitarios. Recientemente fue secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, igual que la coordinadora de posgrado, y además fue presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias. Desde hace varios años es nuestra directora. Rosaura, muchas gracias. Vamos a celebrar los 75 años. Este programa. Bueno, yo les recuerdo que para este programa vamos a tener varias vías de comunicación. Tenemos, como ustedes saben, vías de correo electrónico, teléfonos o correo de voz, donde nos pueden dejar sus opiniones. El teléfono donde podemos recibir sus llamadas es el 56 22 87 18 y el 56 22 8742 y pueden escribirnos a mirador@coaed.unam.mx. Van a poder consultar después este programa y los que hemos hecho en las 7 temporadas anteriores en Media Campus de la UNAM o en el canal de YouTube Fuego de Prometeo Cultura Científica. Para empezar a introducirnos en esta historia de la facultad y luego llegar a la perspectiva de lo que hoy es nuestra casa, vamos a irnos a ver una cápsula. Les invito a que continúen con nosotros. Gracias por acompañarnos. En los años 30 del siglo XX, la Universidad Nacional emprendió diversas reformas que los universitarios y la sociedad demandaban en esa época. Se impulsaron así las áreas científicas de química, biología, física y matemáticas, lo que se concretó en 1938 con el decreto del Consejo Universitario de la creación formal de la Facultad de Ciencias. El documento aprobado ese año a la letra decía: la creación de esta nueva facultad y la coordinación de ella con los institutos de investigación, de la manera indicada, resolverán para la universidad, dentro de muy breve plazo, los 3 importantísimos problemas a saber: la investigación, la docencia y el servicio social de la ciencia. Fue en enero de 1939 que se iniciaron formalmente las clases.
Para física y matemáticas, los alumnos siguieron asistiendo, como lo hacían, a las instalaciones en el Palacio de Minería. Y para biología, se continuó con el uso de un edificio porfiriano en la calle de Ezequiel Montes, también en el centro de la ciudad. El cambio más importante, sin embargo, fue el de perspectiva, ya que se había dado el paso para la creación de una entidad autónoma para el desarrollo de las ciencias en México. 75 años después, la Facultad de Ciencias es una institución fuerte con enormes perspectivas. Bueno, ya vimos en esta cápsula cómo fue el inicio, las palabras que se establecieron en ese documento del Consejo Universitario para la creación de la facultad. Rosaura, ¿qué dio origen o quiénes intervinieron en esta creación en el 38, a fines de 38, de la Facultad de Ciencias? Fue una iniciativa de ingenieros, fundamentalmente, que en la Facultad de Ingeniería ya tenían un departamento de ciencia básica, que evidentemente es indispensable para la ingeniería, y le plantearon al entonces rector la necesidad de fortalecer el área científica. El director de la Facultad de Filosofía era Antonio Caso, y él, ahí estaba la parte de ciencias, como en la escuela, era la Escuela de Altos Estudios entonces, después Filosofía. Entonces él habló con el doctor Ocho Terena, que era en ese momento director del Instituto de Biología, con algunos ingenieros que mencioné como Monjes López y Sotero Prieto, y pensaron en la necesidad de crear una facultad de ciencias. Siempre me ha parecido muy notorio, impresionante la capacidad de ellos de entender que México necesitaba formar científicos expresamente, porque hasta ese momento se hacía ciencia en México de una manera más por intereses personales que institucionalmente, excepto algunos casos como el Instituto de Biología. Entonces, es impresionante que ellos hayan pensado que este país requería científicos. O sea, ya se hacía ciencia en algunos, en biología particularmente, que tiene un poco más de años, pero sí, también había física, aunque fueran muy poquitos, y matemáticos. En la Facultad de Ingeniería había ese departamento de ciencias básicas. Y entonces de ahí surge la idea, y junto con Ocho Terena promueven la creación de una facultad que incluya biología, física y matemáticas. Ahora, en el decreto del Consejo Universitario se incluye astronomía como una ciencia independiente, se incluyó también geología y química, pero se constituyó la facultad con biología, matemáticas y física, y aparte la facultad de química. En esa época también surgieron, o un poquito antes, algunos de los institutos, ¿verdad? ¿O están más o menos paralelos a la creación? O sea, no, primero surge la facultad y después Instituto de Física, Instituto de Matemáticas. Sí. Bueno. Y surgen como, fíjate, hijitos de la ingeniería y de la filosofía. ¿Y cuáles eran las preocupaciones, Ani? ¿Cuáles podríamos decir que eran las preocupaciones de hacer investigación en ciencia, que de alguna manera siguen siendo preocupaciones ya a otro nivel ahora, pero cuáles podríamos decir que eran las preocupaciones académicas o de desarrollo del país? ¿Qué podría haber habido atrás? Bueno, la primera cosa es que inherente a la ciencia está la investigación. Entonces, no creo que hubiera un propósito específico, por lo menos no he leído al respecto, pero al desarrollar la posibilidad de tener una facultad de ciencias y de desarrollar la ciencia, lo que va inherente a eso mismo es hacerte preguntas sobre los campos en los que tú estás estudiando. Entonces, la investigación, probablemente la Facultad de Ciencias y la Facultad de Filosofías también, son las dos facultades madres de la universidad en donde la investigación es un elemento natural del desarrollo. Mientras que muchas de las otras facultades han sido fundamentalmente profesionales en su inicio, y más adelante es que se ha ido desarrollando la investigación como una parte de la actividad. Entonces, ahora en el campo de la biología, que es del que estoy más cercana, evidentemente de lo de la facultad y lo que se desarrollaba alrededor era fundamentalmente
una investigación ligada a la descripción de la naturaleza. Entonces, muchos años el Instituto de Biología a lo que se dedicó fundamentalmente es a la descripción de nuevas especies, hacer un inventario de lo que había en el país, y fue más adelante que ya se fue modificando este tipo de concepción y se fueron creando además otros institutos como el de ecología o biomédicas o en fin, varios otros que ya platicaremos probablemente, pero todos producto de gente que estudió fundamentalmente en la facultad y que le dio vida a gran parte de los institutos, hasta que la facultad desarrolló su propia investigación. Pero es hasta los años 50 que se muda todo este trabajo académico, que estaba muy concentrado en el centro de la ciudad, a los terrenos de Ciudad Universitaria, que ya se conjuntan todas las áreas, ¿no es así? ¿Cómo eran esos años 50, 60, Manuel, en Ciudad Universitaria? Me gustaría empezar con una definición, porque hablamos de la facultad, y la facultad son los estudiantes, los profesores y los exalumnos. Entonces, cuando hablamos del compromiso de la facultad y qué pasaba en la facultad, estamos hablando de estos tres sectores. Y lo que pasaba es que fue muy afortunado que nos mudáramos a Ciudad Universitaria, porque se crea la Torre de Ciencias. La Torre de Ciencias está a unos metros de la facultad y es central en una facultad de ciencias que se haga investigación. En la Torre de Ciencias se establecen los institutos de astronomía, de matemáticas, de física, de química, y esta interacción entre los institutos y la facultad fue muy provechosa. Inclusive entre los mismos institutos surgió la idea de crear la Academia Mexicana de Ciencias, que surge en 59. El primer director fue el director del Instituto de Química, el segundo fue el director del Instituto de Astronomía, y ahora tenemos una Academia Mexicana de Ciencias pues floreciente. Y regresando a los 50, en los 50 había muy pocos investigadores en todas las áreas. En astronomía había 2 o 3, en física había media docena, una docena, en matemáticas 10, y regresando a astronomía pasamos de 2 o 3 en los 50 a 250 que somos ahora, o sea, se ha multiplicado por factores de 25 o de 30, y era tal el compromiso con la ciencia que la mayoría de estos profesores se dedicaban, como decía Annie en biología, pues a hacer inventarios, a tratar de explicar qué era lo que estaba pasando en otros lados, pero no necesariamente a hacer investigación, porque no había la cantidad suficiente, ¿no? Entonces, en estos años se establecen las bases de la academia, se establece la base de la educación en la Facultad de Ciencias, empieza la interacción entre todos estos. Nosotros en astronomía en particular, la astronomía se hacía en el observatorio de Tacubaya, pero nos movemos a la Torre de Ciencias y empieza una interacción con la Facultad de Ciencias. Se hace un seminario de problemas científicos y filosóficos dirigido por Elide Gortari, Guillermo Haro, Samuel Ramos, y todo esto nos abre una perspectiva de qué es lo que estaba pasando en el mundo. Y se traducen al español 30 libros muy importantes de las distintas áreas de las ciencias, y empezamos a ver que hay otras cosas y que hay que buscar otras cosas. Entonces se va profesionalizando la investigación y se empieza a hacer investigación y se empieza a mandar estudiantes al extranjero que se preparan y regresan ya con técnicas de investigación modernas. El otro resultado que afortunadamente cambió, en aquel entonces se decía que únicamente los privilegiados y los superdotados podían terminar una carrera científica o terminar una licenciatura. Y ahora vemos que en los países del norte de Europa y en algunos países asiáticos y demás, el 80, el 90% de los jóvenes terminan su licenciatura. Entonces se demuestra que las licenciaturas no están hechas en el mundo para superdotados y para un 1% o para una minoría, están hechos para la mayoría de la población.
Pues aquí viene un problema de tipo social que tiene que enfrentar la Facultad de Ciencias y todo el sistema educativo mexicano. Y entonces, la facultad, lo que me gustaría señalar es la facultad parte también de este principio. Hay que hacer investigación para hacer enseñanza y preparar a los nuevos investigadores, a los profesores, etcétera. Ese camino lo transita la facultad y afortunadamente lo mantiene hasta la actualidad, ¿no es así, Rosaura? Sí, porque además tenemos una gran relación con los institutos, que quiero decir que el Instituto de Física se creó casi al mismo tiempo de la facultad, poquito después, pero ellos también están cumpliendo 75 años. La facultad desde un principio se pensó ligada a los institutos, es decir, ligada a la investigación. En los 70s, que la facultad creció muchísimo, fue que no fueron suficientes los profesores de institutos para atender a todos los alumnos de la facultad. Y fue cuando se decidió que la facultad tenía que tener investigadores, profesores, que pudieran también hacerse cargo de la investigación y de la docencia. Pero la idea desde el origen, en el planteamiento del Consejo Universitario y de las personas que yo he mencionado, fue crear una facultad asociada a la investigación, que los investigadores formaran a los nuevos científicos, como se hace en todo el mundo. Así es. Y entonces, aclaraba, en la facultad se hace un impulso muy fuerte a la investigación en los 70s. Antes había algunos profesores de horas y dependíamos mucho de los institutos, pero el nivel de matrícula hizo insuficiente esta cantidad de profesores e investigadores, y entonces la facultad decidió, por supuesto la UNAM, tener sus profesores haciendo también investigación. Como ha sucedido mucho en este país, la UNAM es líder en este tipo de proyectos, y lo fue cuando se creó la facultad, cuando se hace esta idea de la enseñanza ligada a la investigación, y luego va influyendo en el resto del país. Pero, ¿qué influencia va creciendo de la facultad que además va aparejada al crecimiento en el número de estudiantes interesados en hacer estas carreras? ¿Cuál ha sido esta influencia, Ani? ¿Cómo podríamos...? Bueno, yo quisiera aclarar un poquito esto que tú estás diciendo. Es decir, una de las cosas muy novedosas y realmente con una gran proyección fue hacer una facultad que aglutinara distintas áreas de la ciencia. Porque había otros lugares en el país y específicamente en la Ciudad de México, por ejemplo, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli tiene una larga tradición en investigación y en docencia simultáneamente, y ha desarrollado un papel central e importante en México, y sobre todo en el área de la biología, pero era la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, mientras que la Facultad de Ciencias era otro concepto, ¿verdad? Un concepto más global, que además nos permitía a los estudiantes, todos nosotros cuando entramos, no estar aislados en nuestra propia disciplina, sino escuchar y saber de otras disciplinas afines. Bueno, pero yendo a tu pregunta, que era específicamente cómo ha influido en el resto del país para la creación, que además seguramente va ligado a algún interés creciente en la ciencia en México. Sí, mira, ha influido fundamentalmente, desde luego, en el desarrollo de facultades de ciencia de provincia. En este sentido, yo recuerdo profesores, el mismo maestro Cifuentes, que ha trabajado mucho en el desarrollo de facultades de ciencias en distintos lugares de la República. Entonces, pues, digamos, siendo la universidad la institución líder que tiene liderazgo en el país, pues la Facultad de Ciencias corresponde en ese aspecto a lo que es la universidad. Entonces, la influencia que tiene la facultad es muy grande, y como el desarrollo de la investigación ha sido realmente importante, y como Manuel explicaba, a lo largo del tiempo, con la incorporación de más gente, etcétera, pues entonces ninguna otra institución en lo global ha influido como ha influido la facultad o ha influido la universidad. En lo particular, hay varios otros centros, afortunadamente en el país,
que ya están haciendo lo mismo, pero digamos, es el lugar más. Centros, si tú ya mencionabas, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional, que sin duda tiene un nivel equivalente a la UNAM, el CINVESTAB, varias instituciones como Universidad de Guadalajara, Nuevo León, la UAM, ha habido un avance, pero sí queremos, yo creo aquí los cuatro, reivindicar que la primera institución que se creó para formar científicos en México fue la Facultad de Ciencias. Eso es muy importante porque se creó también con toda una perspectiva de carácter social. En general, la gente de la facultad siempre se ha preocupado de toda su historia de cuál es el papel social de la ciencia. Además de que hacemos investigación en física, matemáticas o biología, siempre nos ha interesado qué ocurre con la aplicación científica, con la aplicación de la ciencia en la sociedad. Son temas que también en la facultad se han desarrollado. ¿Se acuerdan del programa de Ciencia y Sociedad? Que estamos tratando de revivir ahora con un nuevo grupo que quieren crear, no algo similar, pero sí un grupo de personas que se preocupen por cuál es ese papel social de la ciencia, cómo contribuye la ciencia a que haya mejores condiciones en todos los seres que habitan este país, ¿no? En ese sentido, Manuel, estamos hablando de la parte más académica, pero la facultad se ha distinguido dentro de nuestra casa de estudios por ser crítica, por intentar ligarse a problemas concretos, por opinar de la situación en el país. ¿Qué nos puedes contar? Porque hay momentos muy destacados de la Facultad de Ciencias a lo largo de la historia de la UNAM, sí, ¿no? Aquí dan ganas de hablar de muchas cosas, pero regresando a la preocupación por investigar, al salir muchos de nosotros al extranjero y regresar y al compararnos con otros países, nos damos cuenta que los países desarrollados han canalizado una gran cantidad de sus recursos para desarrollar la ciencia y lo han hecho con varias metas por tratar de lograr. Por ejemplo, el que la calidad de la enseñanza en general en todo el país sea muy alta, que la cobertura en todo el país sea alta, al mismo tiempo con mucha calidad, y además se ha encontrado en otros países, y aquí ya empezamos a eso lentamente, a darnos cuenta que la ciencia básica está conectada con la ciencia aplicada con la tecnología con la economía y la economía con el desarrollo del país. Hay muchos ejemplos. Está el ejemplo clásico de la óptica, que tiene aspectos de ciencia básica, de ciencia aplicada, tecnológicos, de economía, y que ayudan al desarrollo del país. Y nos hemos topado que desde hace 40 años el gasto en ciencia y tecnología en México es del 0.4% del Producto Interno Bruto, mientras que en los países desarrollados está entre el 1% y el 3%. Además de que el producto per cápita en los países desarrollados es mayor. Entonces estos problemas le han preocupado a los profesores, estudiantes y a los miembros de la facultad y han llevado a tener posturas de tratar de aumentar la matrícula, de tratar de aumentar la calidad de la enseñanza, de tratar de que el gasto en educación y en ciencia y tecnología sea más alto. Entonces estas preocupaciones sociales, ¿por qué vienen? Porque en México la distribución de la riqueza es una de las peores del mundo. El 10% que más gana 25 veces más que el 10% que menos gana. Y en los países donde la educación ha tenido un papel mayor y la investigación ha tenido un papel mayor, este cociente es de 6 o de 8. Entonces, ¿a qué se debe? Pues se debe a muchas cosas, entre otras, que los impuestos que se cobran en los países más desarrollados son un porcentaje del 30 a 40% del Producto Interno Bruto. En México nada más es el 11%. Y le agregamos un 7% que viene del petróleo y nos da un 18%, pero todavía estamos abajo de otros países. Entonces aquí preocupa que la renta petrolera, a la mejor parte de ella se va a ir a empresas transnacionales. Entonces esto nos tiene preocupados porque hay que sustituir ese dinero para tratar de que la distribución de la riqueza nos permita tener un país con menores desigualdades que las que hay. Este problema de la desigualdad preocupa a mucha gente en la Facultad de Ciencias y creemos que un país de iguales o de menores desigualdades es un país mucho más agradable para vivir y sería un país con menos violencia y sería un país con valores ampliamente aceptados por todos. Entonces este tipo de preocupaciones están en la facultad. Y un país a lo mejor donde muchos más
estudiantes que egresan del bachillerato opten por estas carreras, vean opciones de desarrollo, puedan continuar sus estudios sin gran preocupación, apoyados de una manera o de otra, y contribuyan, como lo ha hecho la Facultad de Ciencias en muchos momentos, con egresados que han destacado en todos los ámbitos de la investigación, como los que tenemos aquí y varios más, y que afortunadamente en los años recientes se les ha dado mayor reconocimiento, sobre todo dando a conocer su trabajo en los medios de comunicación. Pero sí, vamos a regresar un poco más adelante, Manuel, también a esta idea de cuántos recursos se aplican a la investigación y al papel que en los terrenos sociales y hasta político ha jugado la Facultad de Ciencias. Pero estamos muy cerca de la pausa, vamos a detenernos un momento aquí y yo les invito a que nos acompañen regresando a El Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia, esta serie de la Facultad de Ciencias de la UNAM y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Yo les voy a hablar de la importancia que tiene el dióxido de carbono tanto en la vida como en el motor atmosférico. Una de las cosas importantes por la cual tenemos que ver esas cuestiones de determinar el dióxido de carbono en la atmósfera es porque por un lado nos puede servir para saber cuánto las plantas están tomando de la atmósfera para llevar a cabo la fotosíntesis, por un lado. Y por otro lado, estas concentraciones altas de dióxido de carbono, siendo como es un gas de efecto invernadero, que puede estar provocando o está provocando el calentamiento global, que es como ustedes saben, el calentamiento global no es más que un incremento de la temperatura en el tiempo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, para medir la concentración de dióxido de carbono, tenemos un instrumento que es muy sencillo, el cual consiste de una cámara donde se tiene una fuente de rayos infrarrojos, es decir, de calor, que va a dar a un sensor. En esta cámara podemos poner una hoja de una planta y en esa hoja vamos a medir la cantidad de dióxido de carbono que entra y la cantidad de dióxido de carbono que sale. A esto le llamamos asimilación de dióxido de carbono o asimilación de CO2. Cuando tenemos que la cantidad de CO2 que está saliendo es menor, entonces tenemos una asimilación. Muchas veces la cantidad de CO2 que puede estar saliendo es mayor y entonces estamos hablando de una respiración de la. Entonces esto nos sirve para que de alguna manera conozcamos cómo es el crecimiento de la planta. Y esto lo podemos luego pasar a comunidades mayores o a poblaciones de esa especie y saber cuánto está fotosintetizando todo el sistema. Por ejemplo, cuánto está fotosintetizando el Pedregal de San Ángel. Esas investigaciones las realizamos aquí en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, esa es la forma en que se mide la concentración de CO2 en el aire. Por un lado, está entrando el gas o el aire a una cámara y en esa cámara ese aire se contiene y sale, es decir, lo estamos circulando. Aquí lo que tenemos es un radiador de infrarrojo, como lo podemos ver acá, y por ejemplo en este caso tenemos las moléculas de CO2 en las cuales son las que están absorbiendo una cierta cantidad de
de esa radiación electromagnética de radios infrarrojos y solamente pasa una determinada al sensor. Y en el sensor ya estamos mirando ahí lo que nos está dando la concentración de CO2. Y yo les conmino a que, si les interesa el tema, busquen más bibliografía y se informen más y que conozcamos más de este gas que parece ser tan importante en nuestra vida. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos hablando de los 75 años de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos muy contentos celebrando estos 75 años y tenemos invitados especiales para conversar sobre los distintos aspectos de la historia de la facultad y cuál es la facultad actual. Vamos a entrar después a qué licenciaturas impartimos, qué investigación se hace, algunos otros temas que seguramente les van a interesar. Estábamos, Manuel, antes de la pausa, platicando de esta inquietud social de la facultad y que muchas veces ha tenido una vertiente política importante, no sé, en los años 60, el 68, los 70. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, mira, los estudiantes siempre piensan, y también algunos profesores, que quisieran vivir en un país más democrático, que quisieran vivir en un país más justo, y esto pasa por resolver muchos problemas que quedan muchas veces fuera de la capacidad de resolución que tengan los estudiantes o la facultad. Entonces, la facultad lo que tiene como compromiso pues es tratar de que la calidad de la enseñanza a nivel nacional sea muy grande, que los estudiantes que entran la deserción sea muy baja, que entendamos cómo incide culturalmente la ciencia en el país y que nos estemos comparando y viendo lo que pasa en otros países, buscar otras soluciones y tratar de transformar este país. Por ejemplo, tenemos que buscar a cómo aumentar la calidad de vida disminuyendo el consumo de los bienes no renovables, o cómo tratar a la naturaleza para que el medio ambiente se mantenga con la calidad que tiene en este momento, y también explicarle a la población en general que la ciencia tiene que ver con el desarrollo económico y tiene que ver con el bienestar económico de la sociedad. Entonces, todos estos problemas son problemas que se discuten a fondo y aspectos muy específicos en la facultad y fuera de la facultad. Y por lo pronto, esta es una primera aproximación a la respuesta sin irnos a muchos detalles. Bueno, sí, hay que recordar que en términos de la ciencia mexicana tiene muchos retos, los retos del medio ambiente, de la cantidad de agua que tenemos en el planeta y cómo lo estamos usando, del deterioro ambiental, de la necesidad de sustentabilidad, de la producción de alimentos. Hay muchísimos temas, entonces prácticamente todos son sujetos. Yo creo que todos los temas se pueden y deben abordar de un punto de vista de la ciencia. Creo que la única actividad que encuentro difícil abordar desde la ciencia es la religión. Todo lo demás se debe y se puede abordar desde un punto de vista científico. Entonces los problemas son inmensos y hace rato planteaba Manuel que hemos tenido siempre un problema en México por el poco interés que en general los gobiernos han dado al desarrollo de la ciencia. Por eso nuestro presupuesto siempre ha sido muy bajo y por eso los científicos siempre estamos peleando con que haya más recursos. No porque queramos hacer más investigación simplemente, sino porque estamos convencidos de que es necesario para que este país se desarrolle de una manera más justa. El tener un mejor desarrollo económico podría ser posible, con otras medidas también, tener un desarrollo menos desigual, una situación por ejemplo, de menor a la pobreza que tenemos hoy, que son temas que los menciono también porque son preocupaciones de nuestra facultad. A la facultad le importa esa posibilidad desde la ciencia poder lograr o por lo menos contribuir a cambios sociales del país. No podemos abordar todos los temas en la facultad, pero más o menos ¿de cuántos proyectos de trabajo estamos hablando en la actualidad? Bueno, de más de 300. ¿Cuántos estudiantes? Hay 9,000 estudiantes entre licenciatura y posgrado. Tenemos 8 carreras
y tenemos investigación pues, en las áreas fundamentales de física, matemáticas y biología. En biología somos muy buenos, por ejemplo, en ecología. Tenemos muy buenos ecólogos con un desarrollo importante. Además, México es un país muy importante en esa área. ¿Por qué? Seguramente por el tipo de ambiente que nosotros tenemos, nos buscan otros países para estudiar nuestras selvas o otro tipo de ecosistemas que ellos no tienen. Tenemos también muy buen trabajo en general en biogeografía, en taxonomía, hablando del área de biología molecular y celular, por ejemplo, donde está gente como la doctora Ana Pardo, que además ella tiene un trabajo relacionado con salud, ya dijimos que ella trabaja con cuestiones de fibrosis pulmonar y otros temas de salud. En física tenemos algo que quería mencionar, no voy a mencionar todo, pero sí nos preocupa esta cuestión que hablaba Manuel, la energía, el cómo desarrollar energías renovables y cómo no seguir dependiendo solamente de un tipo de energía, además tan contaminante y tan dañina, que es la que producen los hidrocarburos, el petróleo. Y entonces, cómo desarrollar otros tipos de energía que puedan suplir al petróleo y al mismo tiempo que sean energías renovables y que puedan contribuir a aminorar las consecuencias del cambio climático global. En matemáticas tenemos todas las áreas, tenemos gente que se dedica al estudio del álgebra, del cálculo, tenemos buenos estadísticos, gente que hace estadísticas, inclusive que las consultan del propio INEGI o del IFE, de varias instituciones del país. Nosotros tenemos ahí gente que colabora. Tenemos algo en computación. Ciencias de la Tierra, que también es una licenciatura que tenemos, la investigación ahí es más la que se hace en los institutos. Y entonces es ahí tener una relación muy orgánica, muy clara de investigación-docencia con los institutos de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Yo creo que la facultad cada vez es más fuerte en investigación y cada vez está más claro esto que decía Ani. No podemos formar estudiantes si no hay un ambiente de producción de conocimiento. Y eso es algo que caracteriza a la Facultad de Ciencias. Ani, tú has sido profesora muchos años. ¿Cómo has visto las distintas generaciones de la facultad? ¿Cómo evoluciona? Ahora los chicos tienen muchas más herramientas que las que tuvimos nosotros para estudiar en la facultad, muchas opciones, pero ¿cómo has visto el desarrollo, el interés de los estudiantes? ¿Cómo llegan a la Facultad de Ciencias? Bueno, mira, en primer lugar, yo quiero complementar algunos de los aspectos que hemos platicado, que es en cuanto a todos los temas y las áreas de desarrollo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias en los distintos campos. Hoy en día surgen nuevas disciplinas con una gran prontitud, cosa que antes no sucedía. La facultad tiene la ventaja de, al tener todas estas distintas áreas del conocimiento en un mismo lugar, de influir y de desarrollar nuevos proyectos, nuevas ideas. Digamos, la bioinformática, que era una cosa que en mis épocas ni existía, hoy en día es una herramienta fundamental. Los nuevos estudiantes que vengan a la facultad se van a encontrar con tantos temas de interés a los cuales ellos les puedan dedicar su vida profesional, que en realidad el número de opciones de dedicarse a un área ha aumentado, desde luego, por la época en la que estamos viviendo, y cada vez más la facultad y la universidad misma está más preparada para enfrentarlos. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo he visto la evolución de los estudiantes? Pues yo no soy de esas que digo que todo tiempo pasado fue mejor, no. Yo creo que ahora es mucho mejor que lo que fue antes. Las oportunidades que tiene y a lo que se enfrenta un estudiante de biología hoy en día, porque voy a hablar particularmente de biología, a lo que se enfrentaba, a lo que nos enfrentamos nosotros cuando llegamos a la facultad, no, las oportunidades son mucho más amplias, y de los estudiantes, pues como siempre, hay estudiantes más dedicados, hay estudiantes que se resisten un poco más, pero pues yo creo que es labor de los profesores desde la primaria y en adelante, y nosotros mismos, lograr despertar en los estudiantes ese deseo por aprender, por conocer,
y por entusiasmarse con los secretos que la naturaleza nos ofrece. De manera que yo sí haría, adelantándome un poco a todo lo que estamos platicando, le haría una invitación a todos los jóvenes a estudiar las carreras científicas. Manuel lo mencionó en un principio, la ciencia no es para genios, la ciencia es para todos los individuos que sabemos leer y escribir y que tenemos capacidad de entender un texto y de estudiar. Y entonces las posibilidades, las preguntas, el mundo a descubrir es tan grande que yo creo que cualquier joven puede llenar sus expectativas viniendo a la Facultad de Ciencias. Entonces yo los invitaría a que vinieran. Y vamos a ver ahorita vamos a conocer las opiniones de muchos de los estudiantes de la facultad, o de una muestrita de los estudiantes de la facultad, que están entusiasmados con sus licenciaturas. Los entrevistamos ahí en la Facultad de Ciencias, les preguntamos, ¿qué opinas de esta institución que está cumpliendo 75 años? ¿Cómo te sientes en ella? Vamos al sondeo. Les recuerdo que están apareciendo en los cintillos de la televisión los teléfonos donde nos pueden dejar sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Con muchísimo gusto les vamos a atender. Vamos al sondeo y regresamos a nuestras conversaciones sobre ciencia. Pienso que es un lugar muy ameno, que hay gente pues muy bonita, que bueno, últimamente hemos podido asistir a los eventos que hay por el 75 aniversario y pues nos la hemos pasado muy bien. Además de que bueno, uno aprende mucho, el lugar es bonito, es limpio, ordenado y así. Académicamente pues yo creo que sí aprendo cosas muy buenas, o sea, bastantes cosas. Como persona, pues a mí me gusta de que pues nosotros somos totalmente libres, escogemos qué estudiar, bueno, tenemos no nada más opciones para nuestra carrera, sino también podemos meternos a otras cosas que no son de nuestra carrera. En el caso de mi carrera, que es actuaría, te da la opción de atacar cualquiera de las ramas. Tenemos una formación matemática muy sólida, muy fuerte, lo que nos permite continuar nuestros estudios, ya sean diplomados, maestrías, posgrados. O sea, la Facultad de Ciencias no es es una facultad que te aporta carácter humano, te enseña a valorar las cosas y no sé, o sea, te da como una facilidad para ver los problemas más adelante. Entonces, a la hora de que tú entras a un área laboral, si vienes de la Facultad de Ciencias, eres una persona con carácter y con decisión, porque la carrera es lo que te va formando, en cualquiera de las carreras que dan aquí. El ambiente es agradable, los compañeros son accesibles, en general el desenvolvimiento de las actividades académicas y sociales es muy favorable. Me ha gustado lo que he desarrollado estos años aquí en la facultad. No me queda mucho tiempo de carrera aquí, pero si hubiera la posibilidad de desarrollar algún posgrado o una actividad adicional a mi carrera en la facultad, estaría muy feliz de llevarla a cabo. Bueno, pues ya vimos qué opinan algunos de nuestros estudiantes, los vemos muy entusiasmados en la facultad. No les vamos a decir que es sencillísimo estudiar ciencia, por supuesto tiene sus complicaciones, lo hemos pasado todos nosotros y hay que esforzarse, pero todos podemos hacerlo y cualquier rama profesional, cualquiera, va a ser. Yo sé que algunos de ustedes, sobre todo los que nos están viendo, piensan, la parte de matemáticas. No se asusten, en la facultad podemos resolver las cosas. Si les entusiasma venir a estudiar con nosotros una de las licenciaturas, háganlo. Hay muchas más opciones que las carreras tradicionales. Y le voy a preguntar ahorita a Rosaura justamente sobre nuevas opciones, que tenemos una carrera que se desarrolla en Yucatán, porque la facultad tiene campus en otros lugares, y una nueva que se va a abrir próximamente en agosto. Rosaura. En agosto empezamos con física biomédica. Y la facultad está muy contenta en particular porque es la primera carrera que tenemos entre todos los departamentos, porque se podría llamar física matemática biológica, ¿no? Porque es la aplicación de las matemáticas y la física a la salud y a la biología en general. Entonces sí, yo creo que esa carrera va a dar un impulso importante a la facultad en algunas áreas,
ya señalé que Ani trabaja en estos temas, y muchos físicos también están trabajando en cuestiones de salud. Inclusive tenemos, por ejemplo, un convenio con el Hospital de Nutrición, porque ellos quieren hacer aplicaciones concretas, por ejemplo, a buscar cómo se puede mantener más tiempo un órgano sin congelar, porque si lo congela se muere un órgano para trasplante. Hay que buscar formas, y ahí la física tiene mucho que ver junto con la biología. En fin, creo que esa carrera va a ser muy importante, no solo para la facultad, sino para la UNAM y para el país. Se requieren muchos físicos y matemáticos que estén aplicando su conocimiento a cuestiones de salud. Y bueno, la que mencionabas de CISAL, de Yucatán, se llama Manejo Sustentable de Zonas Costeras. Es una carrera de ciencias ambientales que tiene que ver con esos ecosistemas de la costa, ¿no? Particularmente marinos y en general costeros. También muy importante, una licenciatura muy aplicada, a diferencia del enfoque que ahora todavía tiene la biología, la matemática y la física, con más hacia la ciencia básica, estamos también orientando hacia la parte aplicada. Claro que el Departamento de Matemáticas tiene actuaría, que es indudablemente una carrera muy importante para este país, que son gente que trabaja en pensiones, en seguros, y que son matemáticas aplicadas. Pues estamos buscando reorientar a la facultad y no solo pensar en que debemos formar científicos que se dediquen a la ciencia básica, sino, como decía Manuel, hay una correlación. La ciencia básica hay que aplicarla siempre, porque es la fuente de conocimiento, es la fuente original de conocimiento. Para que puedas aplicar algo, primero hay que descubrirlo, entenderlo y poderlo aplicar. Pero sí queremos que el enfoque sea también hacia la visión de la aplicación a la salud, a la producción de alimentos, a la energía, simplemente a la comprensión de la sociedad, desde la matemática, la estadística, en fin. Sí, estamos dando un giro ahí. Es muy delgada la que separa la investigación básica de la aplicada. En realidad, decía un premio Nobel, ¿no? Que vino a la facultad, que más o menos el promedio en el que se ha aplicado un conocimiento básico han sido 40, 50 años, no más. A final de cuentas, todo conocimiento básico después tiene una aplicación. Bueno, los celulares, la televisión, cualquier tecnología que veas, tiene en el fondo los rayos X. Sí, toda la imagenología que hay hoy tan importante para la problemática de la salud, que los rayos X son lo primero que hubo, ¿no? Hoy todo ello tiene detrás un conocimiento básico que se pudo aplicar y que ha dado avances importantísimos. Como parte de esta serie de programas vamos a tener uno donde vamos a hablar de esas 3 licenciaturas, la que tenemos allá en Yucatán, la de Ciencias de la Tierra, que apenas va a salir la primera generación y muchos están muy entusiasmados con este primer egreso, y la nueva. Ha tenido un éxito impresionante. Había un planteamiento de que deberíamos tener 50 alumnos en cada generación. Fue imposible. La siguiente generación, la primera fue de 50 porque así instruyó el Consejo Universitario, la siguiente generación ya la pidieron 150 jóvenes y vamos en aumento. Es que la gente entiende que necesitamos vulcanólogos, que necesitamos gente que estudie la atmósfera, que estudie el agua, la parte líquida, la parte sólida, la parte de la atmósfera, en fin, se requiere mucha gente que estudie este tipo de ramas que han tenido tienen menos historia, digamos, más reciente, excepto en la parte aplicada, que es en la ingeniería, y hay ingenieros geólogos, pero desde un punto de vista básico, pues es una carrera que está generando mucho interés también. Y ahí regresamos a esto que comentaba Manuel de la importancia de que haya los recursos para hacer ciencia en este país. Mira, pues sí, porque tenemos muchísimos problemas. Sí, y muchos chicos entusiasmados con hacer cosas. Deja entrar a varios aspectos importantes sobre quiénes pueden terminar. Yo creo que habiendo lo que sucede en otros países y lo que sucede aquí mismo, si un joven le dedica 40 horas a la semana a estudiar, va a terminar, porque es lo que pasa en todos lados del mundo. Lo que sucede es que aquí en México, por muchas razones, los jóvenes no le dedican tanto tiempo. Y aquí viene el asunto de las becas, que es muy importante. A nivel de licenciatura no hay becas oficiales, pero a nivel de doctorado sí. El CONACYT da miles de becas para ir a estudiar al extranjero o para estudiar en México, y esas becas nos han abierto los ojos a lo que pasa en el mundo. Muchos de nuestros jóvenes se doctoran en el extranjero y regresan, algunos se quedan en el extranjero, algunos se casan con estudiantes de otros países del extranjero y los traen para acá,
y empezamos a tener investigadores de todos los países en México que nos dan una visión muy general de los problemas. Ahora, a nivel de licenciatura, pues sí sería bueno que pudiéramos apoyar a más estudiantes con recursos. En la Facultad de Ciencias hay un programa donde algunos profesores han donado dinero para que haya becas, y hay del orden de 400 becarios que se les da una beca de subsistencia para una torta diaria. Pero esa beca es importante porque implica que el estudiante siente que está apoyado y que se da cuenta que hay esta preocupación de que terminen. Entonces yo creo que debemos de buscar por ahí el convencer a todas las familias y a toda la sociedad de que los estudiantes deben ser de tiempo completo, que no es algo que deben de pagar por estar un ratito, al revés, hay que pagar para que terminen, hay que darles becas para que terminen. Entonces eso es por un lado. Y por otro lado, este asunto del gasto a nivel internacional, pues hay que compararlo, ¿no? Desde 1970 hay indicadores en México y el gasto en ciencia y tecnología es entre el 0.3 y el 0.4 del Producto Interno Bruto. Los diputados ya votaron desde hace varios sexenios que sea el 1%. 3 expresidentes nos dijeron que íbamos a llegar al 1% y nos quedamos en el 0.4%. Ahora el presidente actual también ha prometido llegar al 1%, ojalá y se llegue, pero esto no es un regalo ni es una dádiva, es una necesidad de los países y así lo ven los países desarrollados y por eso invierten en este asunto. Y por eso son desarrollados. Sí. Y nosotros tenemos que estudiar y transitar lo que ya transitaron esos países, buscar las conexiones entre la ciencia básica, la ciencia aplicada, la tecnología, la economía y el bienestar del país. Y no somos profesionales de esto porque no ha sucedido en México en gran escala. En pequeña escala sí hay ejemplos de que esto funciona. Y todo esto hay que trabajar y son retos para los jóvenes importantes y hay jóvenes que con la licenciatura pueden ingresar al mercado de trabajo y otros que van a buscar maestrías o doctorados y les digo, hay miles de becas que da el CONACYT para estudiar el doctorado o la maestría en el país y fuera del país. Bueno, yo les quiero comentar además que la facultad hace un gran esfuerzo en recursos que no son, además de las becas, no son triviales, es tener buenas bibliotecas, acceso en cómputo, apoyo de buenos servicios, atención integral a los estudiantes. Incluso la Facultad de Ciencias tiene un programa muy importante deportivo, cultural, de todo tipo, de todo. Entonces creo que pueden estar muy apoyados. Nos estamos acercando al final del programa, se me había olvidado decirles que como siempre les regalamos, si ustedes nos llaman o nos dejan un mensaje, la revista Ciencias, que es la publicación de cultura científica de la facultad y que toca muchos de estos temas que hemos estado conversando. Entonces, para cerrar un poco, Rosaura, me gustaría que nos dijeras cuál es el futuro de la facultad ahorita que estamos llegando a los 75 años, cómo la ves, qué vamos a hacer para que los chicos estén mejor, etcétera, todo lo que quieras comentar del futuro, por favor. Mira, yo creo que la facultad tiene un gran futuro y siempre pensando en lo que el país requiere. Por ejemplo, esta nueva carrera la pidieron los médicos, no necesariamente salió de la Facultad de Ciencias. Los médicos nos dijeron que necesitaban físicos y matemáticos. Esto me da mucho gusto porque es un reconocimiento a las disciplinas de la facultad, a las disciplinas importantísimas que en el mundo han contribuido a un desarrollo impresionante, ¿no? Desde la física a la astronomía, a diferentes áreas. Entonces, es un reconocimiento al mismo tiempo a la facultad. Necesitamos de ustedes para que nos ayuden a mejorar la salud mexicana, ¿no? Entonces, eso creo que está ocurriendo en muchos ámbitos. Están viendo a la facultad porque realmente todas las demás áreas requieren de la ciencia. Todos requerimos de todo, pero yo estoy hablando de la ciencia en particular. Y está entonces pidiéndosenos, por ejemplo, que hagamos una licenciatura en economía matemática, en matemáticas aplicadas a la sociología, estamos participando en los nuevos programas de sostenibilidad o sustentabilidad que son indispensables para mantener los ecosistemas mexicanos, pero al mismo tiempo buscar que haya un desarrollo y que las comunidades que viven en esos ecosistemas puedan tocarlas y conservarlas, ¿no? Entonces todo esto hay una relación y yo creo que la facultad está siendo muy vista en ese sentido requieren muchísimos matemáticos, biólogos, actuarios, físicos para el desarrollo de otras disciplinas. Entonces yo veo un futuro muy halagüeño para la facultad.
Y particularmente, lo que decía antes, la facultad siempre le ha interesado la investigación, pero nos faltan recursos siempre, ¿no? Faltan nuevos equipos, y entonces hay que buscar el apoyo de CONACYT, el apoyo de la propia UNAM, para que en la facultad se pueda realizar investigación, como ya lo hacen algunos grupos de nivel mundial, ¿no? Bueno, pues estamos por cerrar el programa. Yo les quiero agradecer a los tres. Creo que podríamos conversar mucho tiempo sobre la facultad, más es nuestra casa, nos apasiona, la amamos, sí. Y quisiéramos que la gente que nos ve también se acercara. Pueden consultar la página de la facultad, acercarse a la revista, a estos programas, y con mucho gusto. Ani Pardo, muchísimas gracias. Manuel Peinberro, Sabra Ruiz, muchísimas gracias. Felicidades por los 75 años. Y tenemos un programa extenso de actividades de celebración que incluyen todas estas discusiones y mucho más. Entonces yo les invito a que nos acompañen en los siguientes programas de esta serie. En el próximo programa estaremos hablando de un área de estas nuevas que se llama ecotoxicología ambiental, ya les explicaremos ahí, con profesoras investigadoras de la Facultad de Ciencias. Muchas gracias por acompañarnos en El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Quedamos a sus órdenes.